Bien, este problema, ¿qué pasa? Pues es una disputa entre los papas, entre los emperadores, disputándose, bueno, finalmente, ¿quién tiene la autoridad de otorgar nombramientos? Estamos hablando de cosas como obispados, ¿verdad? ¿Quién era el nombrado como obispo? Abadías, ¿quién era nombrado como abad? Todos estos son posiciones que en aquel entonces daban la autoridad, pues no nada más espiritual, como lo pensarías hoy en día, pero así como piensas en un marqués o en un varón, un obispo, un abad, se vuelve ciertamente vasallo del señor feudal. Vienen estos nombramientos, que como ven aquí se llama investidura, investir con la posición, vienen acompañados de territorios, vienen acompañados de beneficios ciertamente. Entonces, estos obispos, estos abades, otros títulos eclesiásticos, prestaban una vez más ese vasallaje, ese servicio a los señores laicos, debido a que con el oficio daban feudos también. Lo más común era pues que un clérigo recibiera esta investidura de un obispado o una abadía, pues era lo común, era lo normal, pero como sucede muchas veces, entran las distorsiones, que con tal de hacerle el favor al familiar, al primo, al tío, o por el lado de los in-laws, ¿verdad? Empiezan y se da el hecho de que dan investiduras incluso a personas laicas. Entonces, una vez más, hay que recordar, en aquel entonces no era el hecho como hoy, que los obispos, ¿quién los nombra el día de hoy? Los nombra el Papa. En aquel entonces no era así, pues se puede decir en principio los más importantes, quizás el rey, pero diferentes otros señores feudales, si tenían una diócesis o una abadía en su territorio, pues otros señores feudales tenían la potestad de otorgar estos oficios. Entonces ahí eso se vuelve un problema, cuando se le dan a los laicos. Esto llega a su punto alto con este Papa Gregorio VII, que también era proveniente de Cluny, como creo que también Nicolás I era. Ahí quería que vieran ustedes la importancia de Cluny, que se vuelve también con la generación de grandes personajes, grandes papas. Una de las cosas que hace el Papa Gregorio VII es el mandar el celibato para los sacerdotes, 1073. Porque una vez más, muchas veces pensamos, ¿verdad? Bueno, la iglesia tiene el celibato y se nos olvida que no siempre fue así. Así como ya les dije, para la iglesia oriental nunca ha sido así. Bueno, para la iglesia occidental no era necesariamente el caso. No se vuelve mandatorio hasta el 1073. Es cuando se vuelve absolutamente mandatorio. ¿Con qué resultado? Bueno, es que lo que estaba pasando en aquel entonces es que también había el problema de la investidura de los hijos del clero. Entonces, el clero casado tenía hijos, pues ahora también había que repartirles los oficios a los diferentes hijos del clero. Entonces, al imponer el celibato, se acaba ese problema, como reforma, ¿no? Ya no se tiene ese problema. Pero obviamente esta idea que ya empezamos a investigar con el previo Papa Nicolás, ahora con el Papa Gregorio VII, una vez más, según el Papa Gregorio, pues él está incluso encima de la potestad laica, ¿verdad? Incluso encima del emperador. El Papa es el supremo señor feudal. Entonces, esto va a hacer que choque grandemente con el emperador. Eso era prácticamente para tratar de evitar una especie de nepotismo. Exacto, sí, era un gran problema. ¿Los sí. papas en aquel entonces no eran casados?
En este entonces, papas como Gregorio y Nicolás eran buenos papas. Sí, más adelante cuando vemos a los Borgias, ahí ya otra cosa. Una vez más, ellos vienen de Cluny, vienen de este movimiento reformador, son religiosos. Una vez más, el hecho de que tengan esa perspectiva de autoridad, pues no les quitó eso de que sean buenos papas en sí. Entonces, para ellos eran monjes, vienen de Cluny, los monjes, ellos sí que siempre han llevado el celibato. Los sacerdotes diocesanos era ahí donde estaba el problema, pero los monjes desde siempre, incluso también en la iglesia oriental, esa es la diferencia. Si uno quiere estar en el bishop track, o sea, en el camino para ser obispo, igualmente tiene que ser celibato. Por eso para los ortodoxos muchas veces los obispos vienen de ser monjes, porque son los que todavía guardan la disciplina del celibato. ¿Okay? Entonces sí, ahí viene ese cambio. Este Papa Gregorio, como tengo ahí, gran reformador del clero en ese aspecto de evitar la simonía, que es la compraventa, ¿verdad?, de oficios, y el de quitar este problema de sacerdotes incontinentes en el área sexual, ¿verdad?, que era obviamente ya un problema en ese entonces. Con este Papa Gregorio VII llega ahora sí a su cúspide el poder del Papa, con este famoso episodio que se le conoce como el episodio de Canosa. ¿Cuál era el problema? El emperador, Enrique IV, era pues uno de los principales ofensores en ese problema que les decía de la investidura laica. Él era uno pues que daba a derecha e izquierda investiduras para todos lados. Como emperador, pues él tenía obviamente gran poder de hacer eso y gran autoridad y mucha riqueza que sale de todo esto, ¿no? Entonces, él era uno de los principales ofensores. Entra Gregorio a hacer estas reformas y pues él está recriminando, él predica en contra del emperador. El emperador, por su parte, organiza un sínodo, que también se lo pueden ver a veces como la dieta de Worms, o Worms, si lo quiere decir en alemán, pero es un sínodo en sí, o la dieta de Worms, en 1076. En este sínodo que convoca el emperador, pues, ¿qué busca hacer? Pues deponer al Papa para pues, que no siga predicando en su contra. Pero no toma en cuenta pues el gran poder, la gran influencia que contaba el Papa en ese entonces, porque lo que hace el Papa es básicamente liberar a los vasallos del emperador y decir, Enrique ya no es emperador, ya no tienen que hacer nada, no tienen que servirle, todos sus juramentos feudales quedan disueltos. Entonces, wow, ante esa oportunidad muchos nobles obviamente le quitan el apoyo al emperador. De hecho surge inmediatamente, tú sabes, alguien ya estaba listo para tomar el lugar del emperador y justamente el Papa se encontraba encaminado a Augsburgo a hablar sobre eso, sobre el sucesor de Enrique, cuando Enrique lo intercepta en esta población de Canosa y pues dice la historia que estuvo afuera, el Papa no lo recibía, estuvo afuera en el frío, vestido de manera simple, ¿verdad?, con un ropaje pues de penitente y por 3 días esperando y rogándole al Papa que lo viera. Imagínense la muestra de poder que por primera y única vez en la historia un emperador pues se rebaja a esto, a este nivel de estar como penitente pidiéndole perdón al Papa. Como les comenté, el Papa Gregorio, muy bueno, no se pudo negar ante una genuina, aparentemente, muestra de arrepentimiento, entonces lo recibe y lo restablece, ¿ok? Entonces, gran importancia. No se quedó ahí la cosa porque al regresar Enrique pues, a Alemania, pues volvió lo mismo, ¿no? Volvió lo mismo, quiso otra vez deponer al Papa. De hecho, llegó incluso a llevar tropas hacia Roma. Logró deponer al Papa y puso a un antipapa, Clemente III. Entonces ahí ese es uno de esos casos donde vemos a 2 personas
con el oficio de papa. Clemente III. Y en cuanto acomodó a este antipapa, pues inmediatamente el papa lo corona a él, a su esposa, a él como emperador junto con su esposa. El papa Gregorio, mientras tanto, pues le pide ayuda a los normandos. Como les dije, los normandos van a estar presentes por mucho tiempo. Pide ayuda a ellos y pues los normandos mandan un ejército contra Roma. En el proceso pues hay un saqueo, hay una matanza, y eso pues no ayuda nada a la causa del Papa Gregorio, quien finalmente con Roma devastada, Roma destruida, Gregorio se va a la población de Salerno y muere ahí pues un año más tarde. Así que pues ese episodio del poder del Papa pues no duró mucho. Pronto se vino abajo todo eso, pero es en sí pues el mayor ejemplo de lo que llegó a ser la influencia del Papa, ¿verdad? Con eso entramos ahora a este periodo pues bastante complejo, bastante rico, bastante interesante de lo que son las cruzadas, que pues por muchos lados diferentes historiadores lo toman como ejemplo, ¿verdad? De la maldad, de lo que es la religión, etcétera, etcétera. Muchas quejas, ¿no? Vamos un poquito al trasfondo de cómo surgen estas cruzadas. Pues una vez más, teniendo en cuenta el gran desarrollo, la gran expansión de las conquistas musulmanas. El área que ustedes ven ahí de verde en Arabia era el territorio original bajo Mahoma, mientras que el siguiente califato es lo que ven ustedes más café ahí en la pantalla. Y finalmente lo amarillo es ese primer punto, las conquistas del califato Omeya en el siglo VIII. Es ahí cuando se expanden ya de Egipto a lo que es todo el norte de África y saltan ya hacia España, como lo hemos mencionado ya, en el año 711. Toman todo el área de Siria, todo Egipto, el norte de África. También durante esta época, como les comentaba, tomando en cuenta de que cada vez se va expandiendo el evangelio, pues se trae una estabilidad tanto religiosa como civil, política, en las fronteras del imperio con la conversión de los vikingos. Y la otra cosa a considerar es lo que ya mencionamos hace rato, el inicio, el surgimiento de este sistema feudal que da lugar a una nueva clase social de los guerreros, ¿verdad? Montados, los caballeros. Entonces todo esto, pues, como trasfondo de cosas que suceden, que dan lugar finalmente a las cruzadas. Otra cosa que no puse ahí, obviamente, la presión, como ustedes pueden ver en la pantalla, lo que falta de aquí, ya esta parte ya es el Imperio Bizantino. Entonces, están empujando ya justo contra el Imperio Bizantino. Entonces está la presión también que están poniendo los musulmanes a los emperadores bizantinos, y finalmente eso es lo que va a dar lugar a la primera cruzada, el llamado de ayuda del emperador bizantino hacia el Papa, pidiendo ayuda para defender al imperio en contra de los invasores musulmanes que ya estaban prácticamente tocando la puerta en ese momento. O sea que todo vino a causa de los musulmanes. En gran parte. ¿No? Sí, porque está esa presión, está el hecho de que en un momento entra un nuevo califa en Jerusalén y cierra el acceso a la Tierra Santa. Otra gran razón, que hablamos ya de cómo estaba surgiendo ese peregrinaje. Y eso es por el lado positivo. Por el lado pues mundano también, pues el comercio y todo eso estaba cerrado. Entonces no crean que únicamente, claro, es una mezcla de todo, ¿verdad? De la piedad de las personas, de la avaricia, del querer entrar, por todas esas razones. Entonces sí, una combinación de todo eso. Inicialmente
El objetivo, al menos en papel, pues era el de recuperar los territorios en la Tierra Santa. Jerusalén, antes de la entrada de los musulmanes, pues estaba en manos cristianas. Hubo un tiempo en que no hubo nada, ¿verdad? Ya recordarán ustedes la historia, ¿verdad? Hay una destrucción del templo en los años 70, en los años 100 hay otra revuelta, queda desolada por un tiempo, 300 y algo es cuando empiezan otra vez a establecerse ahí en Jerusalén, hasta que llegan otra vez los musulmanes, ¿verdad? Pero entonces inicialmente, al menos en papel, el objetivo era ese, recuperar los territorios en la Tierra Santa. La primera cruzada, como les dije, se da cuando el emperador, que se llama Alejo I, pide ayuda al Papa Urbano II para proteger a los pueblos cristianos de Oriente ante la dominación musulmana. Durante todo este tiempo siempre había, aunque sea minoritariamente, una población cristiana, usualmente ortodoxa, dado que estaba de aquel lado, ¿verdad? La influencia era más bien de los ortodoxos. Entonces el Papa Urbano, movido por esta situación, lanza ese grito tan conocido, Deus Vult. Da un gran sermón que todos lo describen como un sermón muy conmovedor que mueve a la población con ese grito que es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios que vayamos. Y él lo describe como una expiación de la cristiandad mancillada por el robo, el asesinato y la opresión. Entonces esto se da en un sínodo en el año 1098 y entonces se lanza esta primera cruzada, tomando en cuenta que esta idea de la cruzada, bueno, más después se toma bajo diferentes estandartes. Inicialmente, como les digo, era contra los musulmanes, pero después se da contra incluso otras naciones, incluso contra esclavos, paganos, contra judíos. O sea que ya lo que sobraban eran las excusas para lanzar una cruzada. Una cruzada incluso se describe contra los herejes albigenses, por ejemplo, una cruzada contra ellos. Entonces vemos la idea original, ¿verdad?, que toma diferentes permutaciones con el tiempo, ¿verdad? Una vez más, como les comentaba, la expansión de los musulmanes, el acceso. También hay que definitivamente hablar, como vamos a ver, del gran fervor religioso. De hecho, ese gran fervor religioso va a lanzar una como precruzada, como vamos a ver ahorita, porque se cuenta la cruzada oficial número 1, pero hay un movimiento inicial antes de eso, como vamos a ver. Por parte del Papa, al responder, pues también tiene la idea de quizás esta ayuda resultará en la reunificación de la iglesia. Se tiene esa esperanza. Y como les comenté, pues la apertura del comercio. Entonces, como vimos, esta predicación 1098, en 1071 era cuando un grupo de turcos, seleucos, habían conquistado y cerrado el acceso a los cristianos. Aquí está ese primer movimiento que fue llamado la Cruzada de los Pobres. Y este sí que movido más bien por el fervor religioso, liderada por un gran predicador, Pedro de Amiens, que era también conocido como Pedro el Ermitaño. Este primer movimiento es universalmente descrito como un caos completo, nada organizado. ¿Ese fue el pre? Sí, fue antes del inicio oficial. Y es esto, el fervor religioso es de que el pueblo y la gran masa de estos cruzados, entre comillas, eran simplemente campesinos, eran personas comunes y corrientes. Se describe que ni siquiera el 10% eran caballeros, así que era como se describe simplemente las personas pobres, mayoritariamente campesinos. Se ponen en marcha hacia la Tierra Santa, pasando por Hungría, no sin antes causar grandes destrozos en Hungría, que era un territorio cristiano. Donde quiera que pasaban, masacraban a los judíos.
y cualquier no cristiano que se encontraban, también ellos los masacraban. 10,000 de ellos se pusieron en marcha hacia Constantinopla y dicen que pues no llegaron muchos, fueron esclavizados o masacrados al pasar allá a territorios de los seleucidas. Así que pues termina de manera muy, muy triste, ¿no? De que se encamina a ellos, pero una vez más, completamente falta de organización. De 10,000 que eran antes de llegar a Constantinopla, ¿cómo abasteces a toda esa masa de gente sin apoyo, verdad, de la realeza, sin apoyo de los nobles? Era pues imposible, ¿no? Entonces, pero pues ese fue el inicio del movimiento de la cruzada. Y después, ahora sí, oficialmente, la primera cruzada, después de ese fracaso, de ese primer movimiento popular, ahora sí se organiza la nobleza. Se organiza en 4 diferentes grupos. Se estima que eran entre 30,000 los miembros de esta fuerza. Ellos sí, mucho mejor organizados, obviamente ellos sí tenían los medios. Estos 4 grupos siguen diferentes rutas para llegar hacia Constantinopla. El objetivo era pues reunirse en Constantinopla. Empezaron a llegar, pues no todos en masa, sino empezando en noviembre de 1096 hasta mayo de 1097. Una vez más, el gran problema, pues si el día de hoy es un problema alimentar a un ejército de ese tamaño, pues imagínense en aquel entonces, ¿verdad? La falta de provisiones. Entonces imagínate la posición del emperador Alejo con una gran cantidad de soldados afuera de sus murallas, pues una vez más, supuestamente amigos, ¿verdad? Pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? Porque son cristianos católicos, mientras que ellos eran ortodoxos, había esa desconfianza. Entonces pues se ponen a hablar de la situación y llegan a un acuerdo. A cambio de que el emperador les da comida, los suministra, los abastece de comida y agua, obtiene de ellos la promesa de que territorios que capturen, que antes eran de él, se los iban a devolver, y que otros territorios que conquistaran lo iban a hacer siendo vasallos de él. O sea, que no iban a estar independientes, no iban a ser estados independientes, sino que iban a ser vasallos del emperador oriental. Entonces, con esa promesa, los cruzados le juran lealtad al emperador Alejo, él ya lo suministra, y entonces ya se ponen en marcha. El primer objetivo para ellos era tomar la población, la ciudad de Nicea, que ya conocemos, ¿verdad? Por el concilio de Nicea. Se ponen en marcha hacia esta ciudad. Ya de inicio, pues muchos murieron simplemente en la marcha, en el camino. A medida que iban avanzando, pues iban tomando varias poblaciones. Y ahí era uno de los problemas, ¿verdad? Porque pues cada lugar que iban conquistando, pues ahí se iban quedando unos cuantos. Siempre había ese tercer punto, siempre las disputas entre pues quién era el mero mero, quién era el más importante. Los reyes en sí no fueron por diferentes razones, entonces estamos hablando de nobleza menor a lo que son los reyes, pero siempre disputándose los sitios. De hecho, uno de ellos toma a sus hombres, Balduino, en inglés Baldwin, los deja y él va hacia una ciudad muy importante que se llama Edesa, donde el que estaba a cargo, no me acuerdo si era título de, no sé qué título tenía, lo adopta como su hijo
Y finalmente, cuando muere Balduino, llega a ser el rey de Edesa, que era una población muy importante. Más después, como vamos a ver, Balduino se convierte en el primer rey de Jerusalén. Pero bueno, en Nicea tuvieron problemas. Nicea era una ciudad rica, muy importante en el comercio. Está en un lugar geográfico bastante bueno por el paso de ese Bósforo. Cuando llegaron a la ciudad, el emperador intervino, y para evitar que la ciudad fuera destruida, pues él hizo arreglos con los de la ciudad, y dicen las crónicas que de la noche a la mañana despertaron los cruzados y ya estaban volando las, ¿cómo se dice?, las banderas bizantinas. Ya el intercambio se había hecho en negociaciones secretas. Entonces estaban ellos como ya ansiosos de entrar en acción y no pudieron. Y tú sabes, había muchos que pues estaban esperando el saqueo para pues al menos sacar algo de valor, ¿no? Y no se les dio, porque el emperador, dada la importancia de la ciudad, pudo evitar eso, pero obviamente no le cayó bien eso a los cruzados, ¿verdad? Que hayan hecho eso los bizantinos. En fin, se pusieron de marcha hacia Antioquía, que como ya saben ustedes también una ciudad muy importante para los cristianos, que era una antigua sede, uno de los patriarcados originales. La ciudad fue sitiada por 8 meses. También tuvieron muchas dificultades. El sultán de Antioquía mandó a pedir ayuda a esas otras 2 poblaciones de Damasco y Alepo, que también son muy importantes. Y entonces 2 veces tuvieron que enfrentarse a estos 2 ejércitos. La ciudad era tan grande y ellos eran tan pocos que ni siquiera tenían tropas suficientes para rodear la ciudad. Entonces dicen, pues fácilmente por los agujeros se pasaban provisiones, entonces eso ayudaba a que no pudieran tomar la ciudad. Una vez más, las divisiones entre los cristianos no les ayudaban. Finalmente toman la ciudad, gran masacre, gran matanza de los habitantes. Estando ellos dentro de la ciudad, justo antes el sultán había pedido ayuda una vez más, y justo días después de que ya estaban ellos adentro, llega la masa de tropas ahora a asediar Antioquía, pero ahora con los cristianos adentro. Pudieron vencer. Fue algo casi milagroso, porque los que llegaron, lo que estaba leyendo era que eran unos 200,000, que es un número increíble. Pero dice la historia que justo antes de enfrentarse, un tal monje, Pedro Bartolomé, proclamó que había encontrado la reliquia de la lanza sagrada. Y entonces eso, sea cierto o no, pues eso hizo que subiera la moral inmediatamente al encontrarse supuestamente esta gran reliquia, e hizo que los cruzados enfrentaran a esta masa de musulmanes que pues, no estando bien organizadas las diferentes facciones, los pudieron vencer. De cierta manera, pues se le da el crédito al hallazgo milagroso de la... Sí, supuestamente dicen las crónicas. ¿Hay algo de eso? Quizás sí. Entonces, ya tomada Antioquía, pues ahora sí se lanzan hacia Jerusalén. Llegaron en junio de 1099. Una de las pocas ventajas que tenían cuando llegaron era el hecho de que también no estaba unificada la ciudad. En ese entonces había un par de grupos que se estaban disputando Jerusalén. Un grupo de turcos de Siria y unos que eran sunis, que se le llamaban fatimís de Egipto. Una vez más, por el camino fueron entre Antioquía y Jerusalén, fueron conquistando diferentes poblaciones, con tal de que al llegar ahí, de esa masa original que dijimos entre 30,000, 35,000, llegaron nada más 12,000. 12,000 fueron los que llegaron a Jerusalén.
Igualmente, al comenzar el asedio de la ciudad, grandes pérdidas, grandes bajas, falta de comida, falta de agua. Ya de verdad casi se sentían que la tenían de perder, había una moral muy baja. Una vez más se da un evento casi milagroso de una visión de Pedro Desiderio, que lo tengo ahí, que según él había tenido una visión de Dios, que le había dado instrucciones de marchar descalzos alrededor de las murallas, así como estilo Jericó, ¿verdad? Y que después de hacer eso la ciudad iba a caer. Así que, pues con eso una vez más, la moral sube, y lo que en realidad les ayudó fue el hecho de que antes de esta fecha, de julio 15, llega una ayuda inesperada de parte de un grupo de genoveses independientes. Ellos venían por su parte. Habían estado por la costa, no los habían dejado entrar, entonces todo fue pues verdaderamente milagroso. Del hecho de que pudieron desembarcar, destruyeron sus barcos para hacer torres como estas, ¿verdad?, de asedio, y llegaron justo en el momento más necesitado, y con la ayuda de ellos lograron tomar la ciudad, pero con grandes dificultades una vez más. Una de las crónicas de ese momento: maravillosos espectáculos alegraban nuestra vista. Algunos de nosotros, los más piadosos, cortaron las cabezas de los musulmanes. Otros los hicieron blancos de sus flechas. Otros fueron más lejos y los arrastraron a las hogueras. En las calles y plazas de Jerusalén no se veían más que montones de cabezas, manos y pies. Se derramó tanta sangre en la mezquita edificada sobre el templo de Salomón que los cadáveres flotaban en ella, y en muchos lugares la sangre nos llegaba hasta la rodilla. Quizás un poco de exageración, pero bueno, al menos a los tobillos sí le llegaba. Cuando no hubo más musulmanes que matar, los jefes del ejército se dirigieron en procesión a la iglesia del Santo Sepulcro para la ceremonia de acción de gracias. Una vez más, pues tratando de no juzgarlo con los ojos modernos, pero eso fue lo que pasó. Mataron indiscriminadamente pues a todo habitante, tanto musulmán como judío, como uno que otro cristiano ortodoxo que también lo sabía. Así que ciertamente, una vez más, teniendo en cuenta pues esa mezcla de intenciones tanto piadosas como muchos de los nobles, muchos de los que fueron a las cruzadas fueron pues nobles menores, ¿verdad? Como quien dice, pues no tenían futuro, no eran herederos, casi se puede decir, pues no tenían otra cosa que hacer, ¿verdad? Sino que buscar la fama, ir a buscar hacerse de algún territorio, y que ciertamente muchos, como vamos a ver, muchos lo hicieron, ¿verdad? Pero pues ahí vemos ese resultado, ¿no? Esa gran masacre que se dio. El fin de esta primera cruzada, Godofredo de Bouillon acepta el papel de gobernador. Al principio se lo habían ofrecido a alguien incluso que había sido más influencial, Raimundo de Tolosa, o si lo han escuchado, si han leído en inglés, Raymond of Toulouse, pero él dijo que no, así que le ofrecieron a Godofredo, que acepta el papel, no el título de rey. Él no se le hace propio ser el rey en la ciudad de Jesús, ¿verdad?, donde murió Jesús, sino más bien como protector del Santo Sepulcro. Después de él sí que nombraron al que les dije hace rato, Balduino de Edesa, y él sí acepta el título, se convierte él en el primer rey cristiano de Jerusalén, Balduino I de Jerusalén. Al final, pues muchos regresaron, algunos, muy pocos, se quedan a defender. Raimundo de Tolosa, unos otros como Raimundo, pues no se queda nada contento y se va, pues como quien dice, a buscar un territorio propio, y sí, captura la ciudad de Trípoli, que está en Líbano. ¿Los musulmanes nunca se organizaron para contraatacar? Claro.
Este es el fin de la primera cruzada nada más. Faltan otras como 5 más. Hoy llegamos nada más al fin de la primera cruzada, que en realidad pues fue la más exitosa, aparte de todo, o sea, lograron su cometido de recapturar Jerusalén. Pero sí, de allí en fuera, como vamos a ver en la siguiente clase, pues no, sí, en realidad fue una pérdida. Lo que nos queda nada más el día de hoy, bueno, ciertas consecuencias, ¿no? Pues primero que nada, se da el fortalecimiento de la monarquía en Europa, el surgimiento, pues, de una nueva clase social, de la burguesía. Aún ante todo, pues, sí hay también un fortalecimiento del cristianismo. También hay ciertamente la apertura del comercio. Pero como lado negativo, algo que todavía el día de hoy tenemos, ¿verdad? La enemistad con los judíos y con los musulmanes. Hasta el día de hoy, pues, Osama Bin Laden y todos acusaban a los Estados Unidos de cruzado, ¿verdad? De que querían hacer otra cruzada. Entonces, hasta el día de hoy, pues, muchos ortodoxos siguen con una memoria viva de los eventos, como vamos a ver en una de esas cruzadas. Los mismos cruzados saquearon Constantinopla, así que esa es una de las grandes consecuencias, que aumentó esa desunión hasta el día de hoy con ortodoxos y católicos, y ciertamente los judíos y musulmanes. Los judíos va a seguir la historia tristemente. Quizás tengamos tiempo de hablar un poquito de España, porque en España también va a haber un movimiento paralelo, ¿verdad? Empezando en el año 722, ya de la reconquista de España, y todavía durante todo ese tiempo, ustedes saben que duró hasta 1492, así que durante todo ese tiempo, pues España, hablamos de cruzadas, ellos estuvieron en reconquista y en conquista militar por mucho tiempo. Pero pues esas son las grandes consecuencias de la cruzada. Y ya la semana que entra, pues tocaremos un poquito más sobre las demás cruzadas y seguimos.